Eduardo, ¿Qué pasa, tío? ya te ha dado tiempo a darte una ducha, relajarte, cambiarte de ropa. Un año casi, ¿eh? Hombre, madre mía, vaya añito que hemos pasado ahí metidos. Sí, sobre todo tú, ¿qué tal estás? Bueno, estoy muy bien porque estoy aquí con todos nuestros seguidores, Historieter. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta temporada nueva, temporada 4. 4. Muy importante, temporada 4 de Historietas de Segovia. Y no sé si decir que hemos empezado con algo muy arriesgado, porque vamos a hablar de la muerte. Sí, de la Memento Mori se llama. Memento Mori es el título de este primer capítulo de la 4ª temporada. Pues vamos a meternos en el maravilloso edificio de la Catedral de Segovia y vamos a indagar en ese concepto que yo creo que es universal, ¿no?, del Memento Mori. Y lo vamos a hacer porque realmente están ustedes ante dos supervivientes. Hemos sí, estado muy cerquita, tú hace algunos 4 años y yo hace algunos meses, muy cerquita de comprobar esa realidad del Memento Mori. Se lo vamos a explicar después sin mucho detalle, porque vamos a disfrutar de lo que nos encontramos dentro de la catedral. Está estupendo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me he quedado... Te has quedado hecho un pincel, bueno, tío. la buena comida... Qué bien vives, macho. Pues vamos a descubrir por qué vamos a hablar hoy de la muerte en este primer capítulo, porque tiene sus motivos. Es curioso que acabamos de empezar la temporada con este capítulo que les ofrecemos a nuestros historietas y que hablemos de la muerte. Van a decir, estos vienen pesimistas, vestidos de negro, en un templo como la catedral, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, primero que la muerte está presente, es un complemento esencial de la vida, ¿no? Entonces, el programa de hoy, hablando del Memento Mori, cómo no venirte a la catedral, ¿no? Las catedrales, las iglesias cristianas tienen una conexión directa con la muerte no es el final, ¿no?, que es uno de los argumentos básicos del cristianismo, ¿no? Entonces, si el cristianismo tuvo ese éxito hace 2000 años, precisamente en el Imperio Romano, ofreciendo esa idea de que después de la muerte había algo más, ¿no?, esa iluminación, esa luz a la que llegas después de una vida de sufrimiento, llegas a un paraíso, llegas a un premio después de la muerte no se considera un final, la muerte es el pasaporte, ¿no?, es el paso que tienes que hacer para llegar a esa vida prometida, ese paraíso prometido, ¿no? Pero entonces, esto no es un templo a la muerte. No. Un templo a la esperanza, quizá, a lo que hay después de la muerte. Las catedrales son otra cosa. Las iglesias, para empezar, son iglesias, ¿no? Y se llaman catedrales porque en el altar, en el centro, hay una cátedra, es decir, hay un asiento de madera donde se sienta, evidentemente, el catedrático aquí, que es evidentemente el obispo, no es la sede episcopal. Eso es una iglesia catedral, una iglesia con cátedra para un obispo. Y suelen ser edificios, sobre todo estos que son de carácter gótico. Este es muy singular, el de Segovia, por eso somos segovianos, indudablemente, ¿no? Pero suelen ser también una manera de demostrar el poder y el orgullo de la ciudad que las construye. Y los pequeños que somos. Claro, bueno, eso es indudable en el gótico, ¿no? Las catedrales góticas tienen ese punto, ¿no?, de gran iluminación, una presencia de la luz esencial, pero sobre todo las dimensiones brutales, que te hacen sentirte una cosa chiquitita, ¿no?, aquí, y eso es lo que es el ser humano en torno a la creación, ¿no? Es una cosa pequeñita. Bueno, precisamente nos encontramos muy pequeñitos porque... por experiencias vividas recientemente. Sí, señor, tú pasaste hace algunos años por ella y se lo contamos a nuestros historietas. Yo he pasado recientemente por una historia muy cercana a esa muerte y nos ha hecho plantearnos precisamente ese aviso, ese título de nuestro programa del que vamos a hablar ahora, ese Memento Mori. Sí, pero eso lo vamos a hablar yo creo que mejor en una de las capillas que hemos seleccionado para hablar de la muerte, ¿no?, en esta catedral maravillosa. Podríamos elegir muchos espacios, porque las catedrales y las iglesias cristianas tienen esta conexión tan interesante con el adiós, ¿no?, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Pero en realidad hay dos lugares muy especiales para hablar precisamente de la muerte y precisamente de lo que significa para la vida. Pues se lo vamos a contar en este capítulo, el primero de esta nueva temporada número 4 de Historietas de Segovia. Y nada de estar tristes ni deprimidos, que aunque hablemos de la muerte lo hablamos en positivo y siempre repasando los escenarios segovianos. ¿Vamos a esas capillas? Venga, vámonos. Andando.
Este es el momento en el que empezamos a descubrir los pocos apuntes que hemos dado a los historietes Sí. fuera, en el enlosado de la catedral, por cierto. Una manera de entrar a la catedral preciosa, Genial, es un genial. lugar espectacular, que pueden venir a visitar, por supuesto. Y bueno, hemos estado hablando antes de esas referencias a la muerte que les hemos dicho a nuestros seguidores, referencias en positivo. Vamos a buscar el significado de ese memento mori. ¿Qué significa exactamente? Bueno, pues memento mori son dos palabras en latín, es una frase que significa, una sentencia que significa recuerda que morirás, ¿no? Pero tiene algo que ver, o al menos su uso le podemos usar igual que usamos carpe diem, que eso está como muy extendido, Yo ¿no? creo que justo lo contrario, ¿eh? El carpe diem es a vivir que son 2 días, ¿no? Y mientras que el memento mori es que te vas a morir, ten cuidado, ten siempre presente el mañana porque un día morirás y tendrás que rendir cuentas de lo que has hecho. Pero es una manera de tener a los humanos calmados, es decir, la religión también lo usa para decir, tranquilitos, que la muerte está ahí, Bueno, hay que respetar todos los términos. indudablemente, es que una de las razones que explica la religión y el poder que tiene sobre las sociedades es que establece una relación entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal, ¿en base a qué? A un premio que hay a posteriori, que es la muerte, ¿no? El concepto en sí de memento mori está enlazado con aquella sentencia que se utilizaba para advertir a los triunfadores, primero los sabinos, luego los romanos, cuando entraban en triunfo en las ciudades, en Roma, había un esclavo siempre detrás del general, del cónsul triunfador, que le decía: atento, memento, recuerda que eres mortal, ¿eh? Los pies en el suelo, que hoy estás en la gloria, pero tú no eres un Dios, tú eres un ser humano. Tú, como todos, pasarás por la muerte que nos espera, memento mori. Esas referencias en una catedral, te preguntaba yo antes si esto era un templo de la muerte, tú decías, no, evidentemente que no, pero sí hay referencias constantes como una... Claro. Muy evidente que tenemos aquí, que además es espectacular, de Juan de Junio, esta escultura con la muerte de Cristo. Sí, aquí, sí, el ¿no? retablo, el llanto por el Cristo muerto, por la muerte de Cristo, yo creo que es un ejemplo claro. Todo en torno en la Iglesia Católica, en cualquier Iglesia Católica, toda la iconografía va en torno a esto, ¿no? En torno al sacrificio, que es lo que le ocurre a Jesús, a Cristo, y las consecuencias que tiene el sacrificio, que es la salvación para todos los demás, ¿no? En este ejemplo, además, vemos claramente las dos posiciones, ¿no? La del soldado que está vigilando esta escena que vemos en el retablo de Juan de Juni, el que sufre desconsolado la muerte de Cristo y el que se parte la caja y se ríe, ¿no? del dolor del otro, ¿no? Que desprecia el dolor del otro. Claro, pues siempre hay esa posibilidad, ¿no? Que creas y que no creas. Por cierto, veo a las tres Marías. ¿Son? Literalmente, ese concepto es fantástico, ¿no? Muy usado, Muy usado popularmente, ¿no? Sí, que son María Cleofás, la Virgen María y María Magdalena, ¿no? O sea, Cleofás, la madre de Cristo, y la Magdalena, ¿no? Que son las tres mujeres que aparecen tradicionalmente con los dos hombres, que son José de Arimatea, y luego tenemos con los tres hombres, perdón, a José de Arimatea, y tenemos el más famoso de todos, que es San Juan, ¿no? Que es el joven que mira a Cristo y está consolando a la Virgen, ¿no? Bueno, una buena manera de comenzar a hablar de la muerte con esta referencias que encontramos, como tú dices, en este templo. Esta es una de las joyas, esta capilla. Bueno, sí, indudablemente. Además, esta pieza que es del año, no hay que olvidarlo, está restaurada de una manera magnífica, pero esta pieza es de 1571, ¿no? O sea, que te quiero decir que tiene casi 5 siglos, ¿no? Lo cual es fantástico ver cómo se protege por lo menos el patrimonio. Otras veces que nos quejamos de que el patrimonio está hecho polvo, pues por lo menos aquí podemos decir que se invierte en su recuperación y su preservación. Oye, ¿cómo ha evolucionado el concepto de la muerte? Evidentemente en nuestro tiempo es muy diferente al que había entonces, y no sé si de eso se ha ocupado también la religión, de esa evolución, o el propio hombre ha ido distanciándose de ese concepto. Tiene que ver básicamente con el humanismo, ¿no? Es decir, cuanto menos creyentes y religiosas son las sociedades y más humanizadas están, más cerca andan del carpe diem que del memento mori, ¿no? De todas maneras, todo esto lo podemos entender mucho mejor en otra capilla que tenemos al fondo de la catedral, bueno, al fondo o al principio, ¿no? A los pies de la catedral. Vamos a verlo y verás cómo ahí entendemos todavía mucho mejor este concepto de la muerte en torno a la creencia y al cristianismo. Seguimos hablando de la muerte, nos desplazamos un poquito a unos metros de aquí, a una capilla que encontramos verdaderos tesoros también. Vamos para allá. Venga. Venimos de la capilla
de la Piedad y nos venimos a la Capilla de la Concepción. Sí, Oye, señor. Concepción a mí me suena a vida, tengo que Sí, decirlo, sí, venimos sí, hablando sí. de la muerte. Bueno, pues de la Inmaculada Concepción, hay mucho cuidado, que Sí, son sí. cosas distintas. Hay que ¿no? matizar, que son cosas Claro, distintas. claro, claro. Es Bueno, un dogma cristiano del que ahora vamos a hablar en un momentito. bueno, hablaremos. Lo primero que me llama la atención de esta capilla es la verja, porque es que parece como una iglesia dentro de la catedral. Bueno, la verja es espectacular. La verja está hecha de madera de caoba que trajeron de América y se talló a mediados del siglo XVII, se talló en Jerez de la Frontera. Pero ¿y quién decide la construcción de una capilla en Sí, sí? que son como iglesias dentro de, Claro, de la pues, iglesia. Bueno, las capillas, pero el origen de las capillas son pequeños templos, criptas que se hacen dentro de otras iglesias. La tradición dice que la primera de las capillas lleva ese nombre porque era un lugar donde se custodiaba un trozo de la famosa capa de San Martín de Tours, que era un santo cristiano que además era soldado y encontróse a un pobre y lo que hizo fue, como no tenía nada que darle, le dio parte de su capilla, se cortó con la espada un trozo de capa y se la entregó al pobre. Por eso, cuando muere, se venera en esa iglesia en Tours, pequeñita, dentro de la iglesia de Tours, una pequeña... la capilla. Claro. La capilla de San Martín. Entonces es un espacio no privado, sí y no, pero un espacio mínimo dentro de la propia iglesia. En las catedrales están llenos de espacios de este tipo que reciben el nombre de capillas. Son iglesias dentro de las iglesias. Están financiadas por nobles, burgueses, aristócratas que quieren tener su propia iglesia dentro de la catedral, pero sobre todo un lugar de enterramiento, ¿no? Porque ellos pensaban creían que siendo enterrados dentro de la catedral estaba llena de lápidas, como hemos visto antes al entrar, ¿no? Estaban llenas de lápidas porque enterrarse dentro de la catedral era no solo un prestigio y un honor, sino que era también una manera más fácil de, después de ese memento mori, después de morir, ¿no? Poder llegar al paraíso, poder llegar de una manera más rápida, ¿no? O sea que las diferencias que podamos ver entre capillas, por ejemplo, nos hablabas de esta verja que encontramos aquí, de esta reja de madera de caoba, que entiendo que costaría un pastizal, las diferencias van en función de quién la paga y quién la compra, del poder de cada uno. Esta capilla, que además es muy singular dentro de la Catedral de Segovia, la Capilla de la Concepción, por todo lo que conlleva, ¿no? Además, imaginaos cómo está decorada, ahora vamos a verlo dentro cuando entremos, ¿no? Esta capilla, cuando la compra un miembro de la familia Contreras, uno de los tradicionales caballeros y aristócratas, ¿no? Segovianos, paga por la capilla hacia 1650 o por ahí, paga 1.000 ducados de plata, que al cambio de hoy serían pues como unos 17.000 pavos, ¿no? Paga por la capilla, ¿no? Lo que pasa que era tal la veneración que había a la Concepción, a la idea de la Inmaculada Concepción, que tuvieron que dejar un acceso para el concejo de Segovia aquí. Pero la reja nos habla de que esto es de ellos, pero tú puedes verlo, ¿no? Es un poco ese prestigio y ese poder que da el privilegio al que asocia la catedral a las personas que compran estas capillas, que por otra parte es la manera de financiar la catedral, vendiendo las capillas. Oye, pero de alguna manera, estos microespacios diríamos ahora, ¿no? Sí, microespacios dentro de la catedral, de alguna manera también se demostraba el poder con la capilla que tenía cada uno. No sé si compararlo con los panteones que hay en la actualidad. Exactamente lo mismo. Yo lo tengo más grande, ¿no? Voy a decirlo así. O los palcos en los campos de fútbol. Cuando tú vas a un campo de fútbol, al campo del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Sevilla, del Betis, del Real Madrid, tú tienes un palco estupendo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Ver el fútbol allí o quieres que la gente te vea? Tú quieres que las dos cosas, ver un poco el fútbol, pero sobre todo que la gente te vea, ¿no? Y hacer política dentro de ese espacio. Claro, ¿no? Es quizás un acercamiento mundano por mi parte a esto, pero es verdad, ¿no? Viendo cada uno. Y si no, ¿cómo financias esto? Esta catedral empezó a construirse en 1525 y se terminó de construir en 1768. Tardó más de 2 siglos en construirse. ¿Por qué? Porque con la financiación de las capillas había poco que hacer. Básicamente lo principal era el esfuerzo de los segovianos por construir la catedral. Pero bueno, yo creo que vamos a entrar a la capilla, que estamos un poco enrollándonos ya, yo creo, ¿no? Vámonos dentro para hablar de esa Inmaculada Concepción y de la muerte, no lo olviden, porque creo que dentro lo vamos a comprender muy bien, ¿eh? Venga. De la muerte a la concepción. La concepción. La concepción es vida. Pero esta es una poco especial, ¿no? La Inmaculada Concepción. Bueno, sí, es uno de los dogmas del catolicismo, yo creo que más controvertidos a lo largo de la historia de esta propia religión, ¿no? Tú piensas que, verás, desde que se constituye el cristianismo como una religión, hay dos de los dogmas básicos que son los más cuestionados o los más discutidos a lo largo de la historia. Uno es este, de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y el otro es indudablemente el de la Trinidad, el de que Dios son 3 personas y una. Esto a lo largo de la historia ha generado
multitud de, el catolicismo diría herejías, ¿no? Pero yo me gusta decir divergencias dentro del propio cristianismo, diferentes interpretaciones en base a aceptar que hay una Inmaculada Concepción, aceptar 3 personas en una, ¿no? Yo creo que, fíjate, en el protestantismo, y esto ya nos conecta mucho con esta capilla, el protestantismo, las 96 tesis de Lutero, por ejemplo, discuten la santidad de la Virgen María, por ejemplo, e incluso la Inmaculada Concepción también se suele discutir, ¿no? Esto genera y provoca una controversia que hace que aquellos que defienden el dogma de la Inmaculada Concepción van a desarrollar estas iconografías brutales. Tú fíjate cómo La está. decoración, que está espectacular, Es la capilla, es la que más decorada el colorido, está, la decoración, claro. la riqueza. Si te fijas, además, casi todo es de la época que estamos viendo, del principio del siglo XVII, ¿no? Que es cuando hay un auge, ¿no? de la iconografía marianista, ¿no? Del marianismo, ¿no? De la defensa de la Virgen María, de la defensa de su Inmaculada Concepción. Todo esto va surgiendo en ese momento, ¿no? Y es básicamente lo que se ve en esta sala, ¿no? Se ve, es como un cómic en el cual vas viendo por viñetas desde los padres de la Virgen, los padres de la Virgen María, hasta su nacimiento y la propia vida de la Virgen, ¿no? Y eso lo vas viendo para que la gente apreciara, ¿no? Este proceso, incluso en la filacteria. Bueno, la filacteria habla más del Pedro Fernández de Miñano y Contreras, que es la el que filacteria es esa banda de texto que encontramos. Sí, las filacterias son estas, ¿no? Nos explican básicamente aquello, ¿no? Entonces, en realidad, la decoración tiene que ver básicamente con la defensa de este... Está pequeño. Cuidado, una pequeña visitante. Sí, ¿verdad? Bueno, y te iba a preguntar, hablamos de la concepción como concepto, bueno, peculiar de la vida, ¿no? Y seguimos teniendo aquí una pequeña visitante, una pequeña historieter, ¿eh? Tenemos a esta pequeña que está disfrutando del arte ya desde pequeña. Sí, claro que sí. Bueno, tú sigue escuchando, importante. Que decía, hablamos de esa vida, o inicio de la vida peculiar, pero sin embargo tenemos el contraste de la muerte de una manera terrorífica, que la tenemos aquí. Vamos a ir a verlo. Nos vamos a ir a ver. Sí, vamos a acercarnos. Porque es un contraste brutal que tenemos en una obra, bueno, pone los pelos de punta, pero es impresionante desde el punto de vista pictórico, de Ignacio de Ries, ¿no? Ignacio de Ries, un pintor de origen flamenco, que esta es su obra maestra, ¿no? La obra maestra se llama El árbol de la vida, es la obra maestra que la pinta hacia 1653, es cuando básicamente se pone aquí, en esta capilla, y yo creo que es una descripción básica de esto que es el memento mori, ¿no? Recuerda que vas a morir. Lo que estamos viendo es un árbol, que es el famoso árbol de la vida, sobre cuya copa se desarrolla una fiesta magnífica y estupenda, que está conectada precisamente con esa idea del carpe diem que me decías antes. ¿Por qué? Porque verás, en los otros momentos donde ha habido una conexión directa con la muerte, con una muerte masiva, que es en el siglo XIV, con la peste negra, que desaparece el 40% de la población de Europa, es cuando, por ejemplo, Boccaccio escribe el Decamerón. Y en el Decamerón, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un grupo de jóvenes, de chicos y chicas, que sabiendo que van a morir, la vida, claro, se van a una finca ahí en la Toscana y hasta que mueran están juntos disfrutando de todo lo que puedan, ¿no? Y eso es básicamente lo que vemos allí, esa representación de esa fiesta donde hay referencia a muchos de esos pecados capitales, ¿no? que señala el cristianismo, ¿no? Y debajo tienes a Cristo dando a la esquila, a la campana, dándole a la campana avisando de que se va a acabar la vida, la muerte segando el árbol, y un demoníaco allí le ves que está acelerando, tirando, que sale el tipo de la boca del fuego, de un monstruo con una especie de dragón, que es la boca de los infiernos, ¿no? Absolutamente inquietante, y las... la jaculatoria, ¿no? Mira, que es una jaculatoria. Una jaculatoria es una oración muy intensa, pero cortita, ¿no? Que dice, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo, mira que te mira Dios, mira que te está mirando. Esa jaculatoria está asociada, creemos, a San Francisco de Sales, ¿no? San Francisco de Sales, además, porque lo impone aquí, yo creo que Ignacio de Ries, porque cuando él estaba pintando esto estaba en proceso de beatificación y santificación. Además, la alusión a la muerte, estamos en 1650, es decir, la sensación que teníamos, que se tenía entonces en España, era de decadencia absoluta, de cercano a la muerte de todo. Había muerto el rey, estaba reinando ya Carlos II, que es un rey que tenía muy mala prensa, se le consideraba una persona que era incapaz de gobernar, lo cual es completamente
políticamente incorrecto, pero bueno, hablaremos algún día de Carlos II, ¿no? Pero acababa de terminar la guerra de los 30 años con una mortandad tremenda que había destrozado sobre todo Castilla desde el punto de vista demográfico. Había habido guerra en Cataluña con la escisión de Cataluña y la guerra con Francia. Había una epidemia brutal de peste bubónica que había entrado por la costa occidental, la costa del Mediterráneo, y llegaba a toda la península ibérica y por media Europa. Es decir, la muerte estaba más presente que nunca. Entonces, este cuadro, esta representación, esta pintura nos demuestra eso, ¿no? La otra opción distinta, la del memento mori frente al carpe diem. A lo que tenemos arriba, que es el carpe diem. Quizá una de las joyas de esta catedral, una de las joyas pictóricas. Seguramente, este es uno de los lugares más referidos y más visitados, pero sobre todo por eso ese carácter inquietante que tiene de los Es dos inquietante la conceptos, pintura, ¿no? es la mejor definición es esa. Y es un poquito espeluznante también, ¿no? La idea de que de lo que decía Milan Kundera, ¿no? Que el ser es leve, ¿no? La insoportable levedad del ser, ¿no? Que hoy estás muy bien y mañana has terminado, ¿no? Pues si vienen a la Catedral de Segovia, no dejen de pasar por aquí y mirar cada detalle, porque yo creo que nos hace entender muy bien ese concepto que hemos querido traer hoy al programa de hoy, ese memento mori, con ese mira que te vas a morir, mira que no sabes cuándo. Mira que te mira Dios. Mira que te están mirando. Vengan aquí, observen toda la riqueza, lo que sí puede ser una de las capillas más ricas. Sí, sin duda alguna. Indudablemente. Bueno, pues vamos nosotros al Carpe Diem. Al vinito. Mejor que el Memento Mori. Vamos. Lo tendremos en cuenta, pero de momento vamos al Carpe Diem. Vamos al Carpe Diem. El momento que tanto les gusta en casa, vernos aquí disfrutar de los vinos, que tanto nos dicen, ¿verdad?, por la calle. ¿Cómo os ponéis? ¿Cómo disfrutéis? Claro que disfrutamos. Y de eso se trata, de que Historietas de Segovia nos enseña a todos, gracias a la sabiduría del maestro, pero también hacerles a ustedes disfrutar y conocer sitios como este, el sitio, nunca mejor dicho, restaurante El Sitio, que es un auténtico placer estar aquí, nos tratan de maravilla, además hay un ambientazo siempre. Estoy mirando los judiones. Déjalo para luego, tenemos que hablar, los judiones y los torrendos no de momento. Luego hablamos de ellos. Resumiendo, hemos querido hablar de la muerte, pero lo hemos hecho en positivo, siempre, claro, para entender ese concepto que se tenía o que se ha venido teniendo a lo largo de los siglos de la muerte. Y lo hemos hecho desde dos experiencias de supervivientes. Sí, señor. Hemos llegado a ver ese momento rápido, pero bueno, estamos aquí, de pie, contándolo frente a unos judiones y a los torrendos. Memento mori o carpe diem. Esto sería carpe diem. Carpe diem indiscutiblemente, pero yo creo que básicamente la sociedad en la que vivimos es una sociedad de carpe diem de todas las maneras, ¿no? Vivimos de espaldas a la muerte por lo general, tenemos los cementerios, de Carlos III sacó el de la granja fuera del pueblo, los tenemos alejados que no queremos ni verlos, de modo que somos una sociedad del carpe diem, somos hedonistas, ¿no? Queremos comer judiones, queremos tomar torrendos, queremos beber vino, ¿no? Yo creo queremos que ocultar la muerte. Ocultarla no, dejarla hacia allá hasta el momento que nos toque asumirla, que entonces cada uno hará lo que pueda, ¿no? Pues nosotros vamos a disfrutar el Carpe Diem y ustedes quiero que tengan en cuenta para seguir disfrutando del día a día que este es el capítulo primero de la temporada 4, pero es el número 47 del total. 47, o sea que estamos a las puertas del número 50. Ese día va a ser un día también muy especial porque van a pasar por aquí miembros del equipo que ya no están con nosotros, pero que han disfrutado también de Historietas de Segovia, como lo hacen ustedes y como lo hace nuestro querido Óscar, que va a venir aquí a disfrutar del Carpe Diem con esta copita de vino, estos judiones y esos torrendos que les estoy echando. Quieto. Bueno, yo me tengo que contener un poquito, pero brindamos en esta temporada, Óscar, Eduardo, maestro, trovador, por los historietas. Viva el vino, viva Segovia, Segovia mola. Mola un montón, ¿eh? Y los segovianos. Vuelve a montar, muchísimo más. Ahí está. Aquí estamos para disfrutar durante todo este año, esta temporada, con Historietas de Segovia. A ver.